Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez con los maestros. Hoy vamos a estar analizando un poquito a Astor Piazzolla, nada menos. Que para la nueva generación de músicos, Astor vendría a ser un poco como el eslabón perdido, ¿no? El eslabón que nos permite conectarnos a través de él y de música nueva con la vieja generación de la época dorada. Lo que pasa es que Astor, si bien para los músicos de hoy y para los oyentes del tango contemporáneos es un prócer y es un personaje muy importante, en los salones de baile no se lo escucha. Poco, no se lo escucha, se lo escucha muy poco a Astor. Y esto, bueno, puede tener varios motivos. El primero es que Astor no quería ser bailado, ¿no? Gran punto. Gran punto. Astor en un momento de su carrera dijo, basta, no me interesa. Sí, basta, no me interesa que mi música se baile. Y no quería ver su música limitada por la milonga, por las necesidades de los bailarines, sino que quería que su música huele más allá de las pistas de baile. Y lo consiguió, ¿no? Porque hoy en día si nosotros le preguntamos a cualquier persona de cualquier país del mundo que no baile tango, ¿a quién conoces de tango? ¿Qué te gusta de tango? Te va a decir Gardel y Piazzolla, que son exactamente los dos próceres del tango que no se bailan. Claro. ¿No? Es increíble, son los símbolos más grandes a nivel mundial, ¿no?, de la música del tango, pero no los bailamos. Yo soy un amante de Piazzolla, para mí Piazzolla es un viaje de ida. Te metes a escuchar a Astor y no podés salir más, es un universo enorme. Pero ¿qué pasa con la música de Astor, que es tan poco aceptada en la milonga, es tan resistida, es tan difícil de bailar? Porque incluso ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bailar Piazzolla. Incluso yo, como amante de Piazzolla, como conocedor de la música de Piazzolla, como músico, si me lo pones en la pista de baile, me parece difícil, me parece muy difícil. O sea, preferiría que no lo hagas. Entonces, acá estamos, convocamos a los maestros una vez más para que nos cuenten qué les pasa a ellos, porque sí se lo ve a veces a Piazzolla en exhibiciones. Es verdad. Totalmente, sí. Pero no en el tango social, no para abrazarse, ¿no? y fluir con la música. Ahí parece que estaría siendo un poco complejo, ¿no? Para eso. Sí, totalmente. Pero me parece que ahí podés ayudarnos vos un poco. ¿Por qué es tan complejo? ¿Qué características tiene Piazzolla que tal vez no tenían las orquestas del 40, ¿no? Los de la época dorada del tango? Bien, sí, es cierto. Mira, a nivel teórico, a nivel de la teoría de la música, hay dos elementos básicos que Piazzolla les escapa del tango, que vienen a ser el marcato en 2 y marcato en 4, y la síncopa, que son como los elementos constituyentes, digamos, del tango, ¿no? Uh-huh. El marcato en 2, que es el clásico de Pugliese, el pum, que eso es para caminar en la milonga es perfecto, ¿no? Porque está marcando exactamente nuestros pasos naturales, uh-huh, que serían esos de una manera contundente. Son 11 músicos yendo exclusivamente a ese lugar y diciendo, flaco, pisá acá. Claro, totalmente. Sí. Y la síncopa, que es como el adornito, el jugueteo, digamos, que tal vez no es tan sencilla, pero es elemental y está en todos los tangos, que vendría a ser el 1, 2, 3, 4, que ahí tiramos una magia. Ahí tiramos una magia. Bueno, Astor le resiste a esto al punto que, por ejemplo, en Cité Tango o en muchos otros tangos de Astor, marca exactamente al revés. El marcato, que como lo hace Pugliese, por ejemplo. En vez de marcar en el 1 y en el 3 para los músicos, marca en el 2 y en el 4, uh-huh, que vendría a ser como una marcación de rock, uh-huh, de jazz. Con la caja sobre todo, ¿no? Exactamente, uh-huh, exactamente. Pero Astor tiene un ritmo que es mucho más jodido y mucho más clásico de su música, que es el 3-3-2. Y sí que a mí me cuesta mucho pisarlo. Este es el ritmo de Libertango, por ejemplo, y de muchos otros tangos de Piazzolla, que es 1, 2, 3, 4, pa, 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 pa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pa, 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 pa. Piazzolla, full.
Eso ya es Piazzolla full. Firma, eso, Piazzolla. marca registrada. En definitiva, esos vendrían a ser un poco los elementos. Si además nos metemos a analizar las melodías de Piazzolla, suelen ser también mucho más complejas, mucho más desarrolladas a lo largo de un tema que las melodías del tango bailable de los años 40, que suelen ser como fragmentos más cortos y repetitivos de melodía que rápidamente se impregnan en nuestro oído, y entonces ya de la mitad del tema hacia adelante, si no conocíamos el tema, ya sabemos cómo va a ser. Piazzolla a tararear. Exactamente, Piazzolla no. Piazzolla nunca sabés para dónde va a salir, las melodías son un moño. Y bueno, entonces si uno dijera, bueno, no voy a bailar el ritmo porque es muy complicado, voy a bailar la melodía, estás en un problema también, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ese sería el análisis teórico musical de por qué podría ser difícil Astor. Ahora, con ustedes veníamos viendo fuego, aire, agua, tierra. ¿A dónde metemos a Astor? Cosmos. Ay, me gustó. Vamos a incorporar un quinto elemento, el universo. Sí, en realidad vamos a tomar como esto que venías diciendo vos, ¿no? Que lo que hace Astor, o parte de su característica, es jugar con la rítmica o cambiar, modificar, ampliar las posibilidades rítmicas que tal vez venían manejando las orquestas del 40 con el marcato en 4, marcato en 2 y la síncopa, ¿no? Esto de que agrega, como decías vos, el 3-3-2 y esta posibilidad del levare o de los tiempos débiles, el 2 y el 4. Entonces, un poco lo que proponemos para el tip de hoy es jugar un poco con la rítmica, tratar de, bailando Cité Tango by el Cachivache Quinteto, proponer romper un poco esa rítmica que tenemos ya de por sí los tangueros, de ir a tierra, del 1 y el 3, de tal vez un doble tiempo, 1, 2, 3, ¿sí? Tratar de ampliar y quizá animarnos a pisar el 2 y el 4, el levare, ¿sí? Alguna síncopa también. Y bueno, animarnos a eso, a romper un poco con esa rítmica que tenemos tan adentro y que nos lleva tan a tierra. Con Piazzolla quizá incursionar en nuevos marcatos o modelos de marcación. Sí. Hay que animarse a jugar. Qué lindo, Magu. Sí, Piazzolla se animó, porque nosotros no, ¿no? Exactamente. Hay algo que me gustaría decir, ¿no? Cuando se escuchan temas que por lo general no es muy cambiante, si este tango en su melodía es repetitiva, por decirlo, por poner una palabra, si yo ya conozco esa melodía, uno que escucha tango y mucho, ¿sí? Por ejemplo, esa melodía yo la puedo como hasta frasear. Por ejemplo, un ejemplo de lo que hacía el polaco en su tiempo, ¿no? Sí. Vos decís frasearla bailando, aunque no se esté fraseando en la música. Aunque no se esté fraseando. O mismo, aunque se esté fraseando, también hacerla, ¿no? Claro, claro. Lo lindo sería lo opuesto, ¿no? Para uno también llevarlo dentro, eso, ¿no? Que tenga un sentido. Sí, está bueno, me gusta. Sería como la idea como de enriquecer la música. Exacto. Con el movimiento. Como que el bailarín pueda también poner música a la música, ¿no? Vos sabés que hace poco yo pensaba una cosa que esto que decís me lo recuerda. Nosotros somos una banda instrumental, históricamente muy pocos cantores han intervenido con nosotros, y yo creo que el baile en nuestra música se ha convertido un poco en la voz. En un instrumento más. En la voz, sí, no cualquier instrumento. En esto que vos decías, ¿no? De que le puede aportar a nuestra música, como es carente de voz, de palabra, le puede aportar esto, una nueva interpretación de lo que ya está sonando, pero enriquecerla aún más, que es un poco el rol de la voz, de los cantores, ¿no? Enriquecer con fraseo, con el timbre de la voz, lógicamente, pero también con la palabra. Exactamente. En este caso, digamos, vendríamos a estar reemplazando la palabra por movimiento. Por movimiento. Sí. Qué lindo lo que decís. O interpretaciones de lo que sería la palabra, porque uno muchas veces baila y sabe que la noche que te fuiste está hablando de algo muy triste, ¿no? Claro, totalmente. Y la melodía ya de por sí es triste, pero bueno, si uno bailando imagina esas palabras, lo está llevando al cuerpo y en ese caso está enriqueciendo la propia música, ¿no? Porque uno puede ver lo que está pasando en esa pareja, en ese baile, en esos cuerpos. Sí, que es coherente. Acerca del fraseo, ojo con dónde se pone el fraseo también, ¿no? Porque si no también te cambia todo el significado de esa lírica, ¿no? Claro. Por ejemplo, qué noche llena, de frío y de hastío.
¿No estás diciendo mucho qué noche llena de frío y de hastío? Claro, o qué noche llena. O qué noche llena, claro, ¿se entiende? Entonces, sí, una noche llena de frío y de hastío es una noche vacía. Exacto. Hablando sobre todo sobre las melodías y el fraseo y cómo frasearlas, es complicado porque justamente tiene que tener sentido, ¿se entiende? Seguro, entonces, seguro, sí. En ese campo siempre lo mejor es ir a menos, ir a menos, ¿no? No volverse loco con la primera de cambio, ¿no? Que se le ocurra. Bueno, esto de ir a menos, ya lo hablamos en la clase anterior, pero para mí, remarcado, ¿no? Remarcado, se podría llamar así, ir a menos es más. Ir a menos es más. Sí, sin duda. En la música lo mismo, menos es más, silencio, pausa, y ni hablar en la interpretación de esa música, ¿no? Una vez más, muchas gracias al Marabú, Silvina, muchísimas gracias. El espacio quedó divino y nos lo prestaron para poder hacer esta clase de acá. Lugar mítico, histórico. Mítico lugar. Acá en este escenario debutó Troilo en el año 37. Increíble. Tremendo. Sí. Muchas gracias, Sil Molina, por el sponsor y por la pilcha. Por vestirme así de espléndida. Así de espléndida. Y gracias a todos ustedes y a los maestros. Vamos con unos tips. Vamos ahí. Bueno, como bien habíamos mencionado, Piazzolla, si bien el cuerpo musical que tiene, ese modelo rítmico, maneja mucho el 3-3-2, ¿verdad? Entonces, para reconocerlo, bien, vamos a tirar un par de ejercicios, ¿sí? Podemos cerrar una estructura simple, como ser la salida básica, ¿bien? O simplemente cambio de peso, ¿bien? Y tratar de ir acentuando cada cambio de peso en las partes donde el golpe de ese modelo rítmico suene más, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a acentuar los fuertes, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, ¿sí? Bien, eso llevado a una estructura muy simple, como puede ser la salida básica, nos quedaría algo del estilo, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? 1, pa. Bien, ya de esa manera, solo con acentuando esos fuertes, ¿sí? Ya nos da muchísimo, ¿verdad? ¿Bien? Totalmente, pues estamos como saliendo de la estructura que siempre utilizamos los bailarines de tango, que es pisar los tiempos fuertes, el 1 y el 3. De esta forma nos empezamos a correr de ese lugar seguro en el que generalmente nos encontramos. Entonces un poco el desafío de este tip, de esta clase de hoy, es justamente poder movernos un poquito de esos tiempos, el 1 y el 3, que nos dan tanta seguridad y animarnos a explorar un poco estas nuevas modalidades de marcación, ¿no? Como el 3-3-2 o tal vez los tiempos débiles, como veníamos hablando con Vito anteriormente, el levare. Exacto, para el caso de los levares, por ejemplo, yo puedo agarrar esta melodía que es muy repetitiva, digamos, muy ya sabida, ¿no? Y trato de ir acentuando en las partes débiles, ¿sí? Es decir, si a mí lo más natural me sale apoyar el tiempo 1 y 3, ese marcato 2 tan conocido en toda la mayoría de las orquestas, ¿sí? Esto que nos sale natural, yo puedo ahora dejar pasar un compás y escuchar esos tempos débiles, 2 y 4, que en definitiva tienen la misma medida de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Solo lo corro del lugar, en vez de apoyar en la salida en el 1, voy a esperar un tempo, bien, un beat, para salir en el 2. ¿Sí? Por ejemplo, taran, pam, pam, paran, 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 pam, paran, ¿sí? Es lo que viene natural. Paran, pam, paran, 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 pam, paran, 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 ¿sí? Por ejemplo, no soy cantante, por eso me dedico al bailar, ¿ok? Pero básicamente es correr de lugares ese tempo natural que tenemos cada vez que bailamos, espera un poquito y ya nos lleva a algo más liviano, hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? Obviamente acá no se va a notar sin la música, ¿bien? Por eso van a ver que es igual, es parecido al marcato en 2 que venimos manejando de hace años, ¿bien?
¿sí? Entonces, básicamente es dejar pasar el primer compás, escuchar esos tempos débiles, que en Piazzolla lo vamos a reconocer. Generalmente está marcado con la caja en la batería, ¿sí? En la versión de Cachivache, por ejemplo. También con versiones de Piazzolla lo vamos a encontrar con batería. Y va a ser esa caja que apoya en el tempo arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para, pum, pa, pum. Ese pum, esa caja, es lo que nosotros vamos a usar, ¿sí? Entonces vamos básicamente a tratar de jugar con la melodía, marcando ese 3-3-2, y por momentos estos débiles, ¿no? Entonces sería pam, 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 pan, 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 pan. ¿Sí? Es difícil, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, por así decirlos, ¿bien? Vamos a interpretarlo con la música. Comencemos con los débiles. Débil, siempre débil. Siempre débil. Débil. Por. Por el preciso. Desde dos. Vuelve el débil. Bien. Pam, pam, cuatrum, pam. Momento ya melódico. Y nos podemos ir a varios momentos más dinámicos. Podemos salir de esos modelos rítmicos. Si escucho el fondo de la base rítmica. Básicamente sería
apagarlo. Ese efecto, ¿sí? Bien. Con estos ejercicios o juegos los dejamos para un próximo encuentro, el próximo sábado, pero un poco que se lleven esta posibilidad, ¿no? De explorar nuevos modelos de marcación, así como propone Piazzolla, desde este lugar, un 3-3-2, un levar, unos tiempos débiles, ¿sí? Y empezar a salir de ese lugar de confort que obviamente todos tenemos, como son el 1 y el 3, nuestros tiempos fuertes. Exactamente, así que estén atentos al canal, el Cachivache Quinteto, astros de la música moderna, ¿sí? De hoy. Ok, y bueno, gente, les agradecemos su apoyo. ¿Sí? Métanse en el link, va a haber, en el canal van a haber unos links como para que hagan su aporte económico. ¿Sí? Bueno, aquí desde El Marabú, nada más. Muchas gracias.